Hola a todos, a través de este video voy a explicar las nociones básicas de los acabados naturales para las superficies de madera, que son aquellas que principalmente vamos a utilizar en nuestros trabajos con madera maciza y también con chapiche. En primer lugar, quisiera recordar la importancia del lijado, de la preparación de la superficie, recomendando especialmente la utilización de lijas de óxido de aluminio, que son estas que vemos en el lado derecho de color rojo, para el tratamiento de la superficie, debido a que sus partículas son más regulares y van a evitarnos el rayado de la madera. Es bien importante recordar seguir en el orden adecuado cada uno de los pasos de la lija, es decir, los diferentes números. Recordemos que entre menor es el número, la lija es más gruesa, es decir, más abrasiva, porque quiere decir que contiene menos partícula por pulgada cuadrada de superficie de sustrato. En el caso de la madera podemos iniciar en 80 o número 100, dependiendo también de las condiciones del corte. Podemos iniciar en cualquiera de estos dos números. La lija 60 es únicamente para desbaste, digamos cuando ya tenemos una diferencia dimensional, pero para el tratamiento de la superficie arrancamos en la lija número 80 y seguimos en orden cada uno de estos pasos que están aquí indicados. Incluso pueden llegarse a lijas de grano más fino, como la lija 1000 o la lija 2000. Esto ya lo habíamos explicado en clase. Algunos tips importantes, hacer siempre pues todo esta secuencia organizada sin saltarse los rangos de números. Limpiar el polvillo entre paso y paso de lija, es decir, después de terminar con un determinado número, limpiar el polvillo con un trapito de algodón y luego pasar, porque si no, ese polvillo que queda de la lija anterior puede rayar la madera pues con el número siguiente. Y utilizar siempre un taco de lijado, no directamente con los dedos, ya que pues necesitamos una superficie regular para optimizar la función de la lija. Una vez la superficie esté completamente tratada, completamente lijada y que tenga algún tipo de lustre o brillo gracias, digamos, a este proceso de acabado, de inicial de preparación de la madera, ya podemos entrar a los acabados propiamente dichos. ¿Por qué es importante dar acabados en la madera? Porque ustedes saben que hay una propiedad importantísima en el material, que es la higroscopicidad. Y el hecho de poder absorber o liberar humedad en el ambiente está relacionada con el poro abierto de la madera. Entonces, la idea de los acabados es dar una película de protección que puede ser permanente o puede ser, digamos, con una duración definida, para garantizar que el nivel de higroscopicidad sea menor, lo menor posible, y así pues también cuidar la estabilidad dimensional de la pieza de madera para evitar torceduras o rajaduras o alteraciones superficiales. Entonces vamos a ver algunos tipos de acabados, tres tipos fundamentalmente de acabados. En el caso, digamos, de los acabados naturales, pues tenemos un rango muy amplio, pero vamos a clasificarlos en estos tres tipos y ustedes decidirán cuál será el más adecuado de acuerdo al uso que le van a dar a ese objeto, a ese producto. En primer lugar están los aceites, que podemos clasificarlos en no secativos y secativos. Cualquier tipo de acabado puede clasificarse justamente entre estos dos tipos. No secativos quiere decir que es un producto de mantenimiento que con el paso del tiempo se va a evaporar, va a acabarse, digamos, y necesita estarse aplicando con frecuencia para que la superficie pues, esté completamente hidratada y protegida también su poro. Uno podría preguntarse, pero ¿por qué damos este tipo de acabados que no son secativos? Este tipo se utiliza principalmente para aquellos productos que están en contacto con alimentos, como ensaladeras o tablas para carnes o tablas de quesos, que no es adecuado poner algunos tipos de acabados que son ya de más larga duración porque pues presentan algún agente tóxico, no nocivo para la salud en el contacto con los alimentos. En cuanto a los aceites no secativos, tenemos principalmente dos tipos que se consiguen, digamos, de manera regular en el mercado colombiano. Está el aceite mineral, que también pues, es conocido como vaselina líquida, y están todos los aceites esenciales, incluyendo los aceites de cocina. Los aceites de cocina pueden ser utilizados como aceites no secativos, es decir,
yo puedo dar una película de protección con un aceite de canola o con un aceite de oliva. Eh, eh, Preferiblemente se recomienda utilizar aquellos cuyos aromas no son tan fuertes, no son tan penetrantes, como el caso, por ejemplo, del aceite de almendra o el aceite de coco, que es altamente recomendable. Se aplica simplemente con un paño suave, con un paño ojalá de origen natural, y pues se cubra toda la superficie para poder hidratar la madera y protegerla de los agentes externos, en especial del agua. Entonces hay algo muy importante, y es que este tipo de productos que les he mencionado, que están en contacto con alimentos, no se deben lavar, y mucho menos se deben lavar con detergentes. ¿Listo? Todos hemos visto la vejez que puede tener una cuchara de palo, ¿sí? Y esto se debe justamente a que pues, la metemos al agua caliente, con abrasivos, ¿cierto? Con esponjillas o con otro tipo, digamos, de jabones que son altamente abrasivos a la madera, y lo que hacemos es deshidratar como tal. Entonces un producto fino en una madera que sea densa, como, no sé, el corazón fino o el puy, el solo lijado ya le va a hacer un proceso de sellamiento de poro bastante bueno, pero es necesario darle un acabado que esté permanente hidratándolo. Entonces, en este caso utilizamos este tipo de aceite, que puede ser mineral o aceite esencial o aceite de cocina, para estar permanentemente hidratando, ¿no? Entonces, con frecuencia, cada semana o cada 2 semanas, dependiendo del uso, pues se hace este tipo de tratamiento. Ya con respecto a los aceites secativos, se utilizan primordialmente para los muebles y también para la carpintería de armar. En épocas anteriores, antes de que existieran pues, los acabados sintéticos, fundamentalmente las puertas, las ventanas, toda la carpintería exterior de las casas se trabajaban con aceite de linaza, que es el que vemos aquí. El aceite de linaza en el mercado colombiano se consigue de dos tipos: el aceite de linaza crudo, que es el que vemos aquí a la izquierda, de color claro, y es el que se utiliza principalmente para pintar al óleo, ¿no? En mezcla con la trementina. Pero el que se utiliza primordialmente para la madera es el aceite de linaza doble cocido, que vemos que tiene un color caramelo oscuro y es mucho más denso. Se hace una aplicación directa sobre la madera, se esparce de pronto con una brocha muy fina, y la dificultad de generar la película adecuada en este tipo de tratamiento con aceite de linaza doble cocido es el tiempo de secado, porque dura aproximadamente entre 24 a 48 horas, también dependiendo de las condiciones climáticas, en generarse una película pareja que puede perfectamente alcanzar pues, el brillo de un vidrio, pero durante el proceso de secado no se puede dejar a exposición de ningún tipo de polvo, ningún tipo de partícula, porque la polimerización es bastante fuerte, y así le caiga una pequeña hebra, una pequeña motica, ella va a quedar pegada en la superficie, ¿no? Entonces ese es el gran nivel, digamos, de exigencia del aceite de linaza. Hay otro que se consigue también en el mercado, ahora lo conseguimos en algunos almacenes como Easy, como Home Center, como Home Sentry, que es el aceite de Tung, que es de origen asiático. Tiene un tratamiento similar, aunque no es tan denso, y el secado es mucho más rápido, pero pues su uso está destinado específicamente para el mobiliario, porque sí es altamente tóxico en contacto con los alimentos. Entonces, esa, digamos, es la dificultad. Obviamente, en comparación con el aceite de linaza doble cocido, es de alto costo, pero genera pues un acabado muy interesante, un lustre satinado y una protección permanente a la superficie. El otro tipo de acabado para la madera de origen natural, pues lo podemos clasificar como las ceras. Principalmente vamos a utilizar dos tipos de ceras en el caso de la madera. Está la que tenemos aquí a la derecha, que es una cera de abejas de aceite mineral. Es un acabado de tipo no secativo y se utiliza de manera similar a los aceites no secativos para el tratamiento permanente de la madera. Es ideal para las tablas, ¿no? Para aquellas maderas que están en corte transversal, es decir, cortadas por la testa, y para proteger justamente ese poro de la testa, pues tiene un alto nivel de sellado. Es muy sencilla la preparación, solamente tiene dos ingredientes, y es la cera de abejas, que ya ahorita les voy a dar unos tips sobre la cera, y aceite mineral, que es muy fácil de conseguir en una farmacia o en un almacén de químicos. Y para los acabados de tipo secativo tenemos la cera de abejas carnauba y trementina,
En algunos lugares la venden preparada, aunque yo recomiendo que ustedes mismos la preparen para garantizar la calidad de los ingredientes, porque eso depende también del resultado. Ese sí genera una película permanente, aunque es recomendable hacer un mantenimiento por lo menos cada año. Bueno, en cuanto a la preparación de estas ceras, la preparación es muy sencilla, también es como muy eh, accesible para ustedes, no requiere pues digamos ningún equipamiento especial, porque simplemente se hace la fusión de los ingredientes y su incorporación a baño María, ¿no? Entonces en una olla ponemos agua y esta agua pues dejamos que hierva, la bajamos un poquito y mientras esté caliente ponemos otra olla más pequeña encima y ahí vamos agregando los ingredientes hasta que todos estén completamente líquidos. Entonces la idea es fundir las ceras e incorporarlas o con el aceite mineral o con la trementina en el caso de la cera secativa. Las proporciones recomendadas para el caso de la cera de abejas de aceite mineral es 50% y 50%, que puede ser por peso o por volumen. Si ya tenemos, digamos, la cera derretida, pues lo podemos calcular en una taza medidora por volumen. En el caso de la cera de abejas hay una receta estándar, aunque esta puede variar también según el gusto del carpintero. La receta estándar es 14 gramos de cera de abejas por 10 gramos de cera de carnaúba y por 100 gramos de trementina. En mi caso personal, yo prefiero que tenga un poquito más de cera de abejas para que sea una cera un poco más suave, ¿sí? Menos dura, porque lo que le da la dureza en este caso es la cera de carnaúba. Entonces la cera de abejas, pues tenemos, digamos, este producto de origen animal. La cera de carnaúba es de origen vegetal, la carnaúba se produce por la reacción de una palma de las zonas tropicales, que se protegen ciertas palmas específicas justamente de carnaúba. Estas son las que generan una película protectora y es una ceradura que es la que vemos aquí con esta cuchara dispensadora. Todos estos elementos los podemos conseguir en algunos almacenes de químico. Recomendar especialmente el caso de la cera de abejas que sea de este color, como melado, ¿cierto? Que huela a miel, que tenga estas características como si fuera del color de la panela, una panela clarita, y que no vaya a tener ningún tipo de coloración extraña, como anaranjada o blanca, porque esto quiere decir que la cera ha sido rendida con parafina. En los mejores lugares para comprar cera de abejas son aquellos de distribución de productos avícolas, ¿no? De apícolas, perdón. Como donde venden miel, propóleo, allí son los lugares ideales para comprar la cera de abejas. Las otras las podemos conseguir en los almacenes de químicos y si queremos ir a un solo sitio, pues vamos a recurrir a Madecón, que queda en la avenida Caracas, cerca de la esquina de la calle 64. Ahí pues vamos a conseguir materiales específicos para restauración y es ideal pues para adquirir estos insumos naturales. En Canvas también les voy a poner unos enlaces con algunos videos sobre la preparación de las ceras. Bien, pasemos a otro tipo de productos que son las lacas y vamos a hablar específicamente de la goma laca, que es una laca milenaria. De hecho, en las escrituras sagradas hindúes vamos a encontrar mención a este tipo de producto. Es una especie de resina natural que es producida por la cochinilla de la laca, que crece en países de India y el sudeste asiático. Lo que hace esta pequeña cochinilla, es un insecto muy pequeño, es generar unas secreciones que se depositan en los troncos de ciertos tipos de árboles y estas secreciones, estas conchas, son las que se van a extraer para la obtención de la laca. En su procesamiento lo que hacen es recoger estas conchas, los productores de goma laca las funden y las depositan sobre unas láminas de tela y estas telas después, digamos, ya una vez secada la resina, se convierten en estas hojuelas que vemos aquí en la pantalla. En el mercado colombiano se consiguen únicamente goma laca de este tipo, que es limao, el color, digamos, medio. Y entonces hay algo muy importante que notar y es que para las maderas que son blancas, si ustedes quieren conservar el color blanco claro de su madera, pues no es recomendable la goma laca porque tiene una coloración hacia el anaranjado.
Mientras que sí es ideal para maderas que pueden ser oscuras. El moho funciona muy bien con la goma laca. El cedro es maravilloso porque tiene unas características particulares que hacen resaltar como esas vetas tridimensionales que tiene el cedro. Si están trabajando una madera blanca, realmente les recomendaría pues otro tipo de insumo que ya vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el diluyente para la goma laca? El alcohol etanol. Y este va a ser, digamos, también utilizado para otro tipo de procesos, pero muy importante el alcohol etanol y su proceso de producción es muy sencillo. Lo que se hace es diluir, agregar 1 libra de goma laca a 1 galón de alcohol etanol o sus proporciones similares. Digamos que esa es la receta de una goma laca de calidad media, es decir, digamos de una densidad importante que sirve para el sellado del poro de una manera eficiente. Sin embargo, podemos generar una laca más fina, más delgada, ¿cierto? Menos densa, agregando un poco de alcohol etanol o hacer una goma laca, aunque yo no lo recomiendo, un tapón un poco más denso, reduciendo o agregando un poco más de goma laca o reduciendo la cantidad de alcohol en la proporción. Simplemente se agrega, se deja que esta dilución opere durante 24 horas, agitando de vez en cuando y eso es todo. Ya queda, digamos, la goma laca lista. También podemos conseguir, justamente en el almacén que les mencioné, el tapón preparado, que es una goma laca de densidad media, ¿no? La aplicación, yo siempre recomiendo aplicar la goma laca para el sellado del poro con media velada, una media velada de color natural que no tenga ningún tipo de teñido porque esas pues, tintes que le aplican a la ropa pueden soltar en el momento en que yo esté haciendo la preparación, justamente porque estoy utilizando un disolvente de alcohol etanol. O con un pincel o con una brocha sintética suave y preferiblemente plana. Es posible trabajar únicamente la goma laca como sellador, como les mencionaba, pero también hay otra técnica que se puede realizar que es bastante tradicional, que es el acabado al tapón. Al tapón o goma laca también, digamos, es así como es reconocido tradicionalmente este insumo. Charol también le mencionaban en algunos otros lugares. Pero aquí la aplicación se hace diferente. Después de hacer el proceso de sellado con la aplicación de brocha o de media velada, se hace un proceso de aplicación con muñequilla, que es una pequeña porción de tela, preferiblemente de seda natural, muy suave, muy lisa, que viene con un relleno de algodón quirúrgico, y dentro a esa algodón, esa motica de algodón, se le va a agregar una goma laca que está muy diluida. Prácticamente es todo alcohol y se va agregando pequeñas cantidades de goma laca sobre la superficie a través de la muñequilla, generando diferentes movimientos de patrones. Entonces ahí vamos a cambiar de círculos grandes a círculos pequeños, de círculos pequeños a ochos o para ir y volver en vertical y en horizontal. También les voy a agregar al Canvas un video sobre la aplicación de goma laca en un instrumento musical. Es ampliamente conocido su utilización en instrumentos musicales porque deja perfectamente sellado el poro, pero no altera la elasticidad, que es lo que pues, también genera la acústica apropiada dependiendo de la madera, y por eso fue ampliamente utilizado pues, para los instrumentos muy finos antes de que vinieran todos los acabados sintéticos. Alternativamente a la goma laca para el caso de las maderas claras o porque yo tengo digamos unas consideraciones de uso particulares, la goma laca al ser soluble en alcohol pues no es muy recomendable para elementos que vayan a estar en contacto con alcohol, con vinos, con licores, pues que precisamente ahí va a manchar rápidamente. Entonces, como alternativa, propongo también un acabado sintético, es digamos un preacabado sintético, que es el caso del sellador lijable, y ese se consigue de manera amplia en ferreterías o también en almacenes de pintura. En algunos lugares un poco más especializados podemos conseguir este sellador lijable ya diluido, pero si lo conseguimos en un almacén de pinturas lo vamos a encontrar denso, como la vemos en la fotografía de la parte de arriba. El disolvente para este sellador es el thinner, que preferiblemente se debe conseguir extra fino para evitar que tenga
algún tipo de partícula pues contaminante. Su aplicación igualmente, como en el caso de la goma laca, se recomienda con media velada de color natural o con una brocha plana y suave, ¿no? de tipo sintético para que no nos suelte ningún tipo de moho. Entonces ya con estas pasadas pues se puede dar un acabado de protección definitiva brillante o semi brillante dependiendo digamos del matizado que se logre hacer ya con el procedimiento que pues les explicaré después en el taller. Hay un procedimiento adicional y opcional en el caso de los acabados con la madera maciza, con la madera natural, que es la coloración. No es obligatorio utilizarlo, no siempre se usa porque si yo tengo una madera muy bella que su beta es pues muy destacable, tal vez no necesito hacerle mayor cosa que hacer el proceso de lijado y darle el acabado definitivo. Sin embargo, es posible resaltar la belleza también natural de las vetas o darle ciertos matices, ciertas modificaciones dependiendo de la intención del diseño. Incluso en los casos de la restauración se vuelve sumamente importante esta parte de la coloración porque pues, me permite homogeneizar una pieza nueva con varias piezas que constituyen de pronto un mueble y que son mucho más antiguas, ¿no? Aunque sea la misma especie de madera, pues la pátina que genera el tiempo, que genera la edad del mueble, va a hacer que esa coloración sea distinta. Bien, entonces la coloración se hace con tierras minerales, que no son otra cosa que las anilinas. Si alguna vez ustedes han tenido una prenda de pronto con un producto que es conocido como iris, pues sabrán de qué los estoy hablando, esos son las tierras minerales. Sin embargo, la marca que yo recomiendo, porque digamos tiene un nivel de color y de dilución mucho mejor, es Anilinas El Indio. De ahí hay un rango, digamos, específico de coloraciones que podemos hablar de que pertenecen, digamos, a ese espectro de los colores madera y justamente se debe trabajar a través de veladuras. Porque si ustedes se fijan, en el color natural de la madera no hay solamente un color. Si uno puede ir a comprar una tintilla, no sé, color nogal o una tintilla, color caoba, pero resulta que ni la caoba ni el nogal tienen un solo color, sino que son colores profundos, ¿no? Que arrancan de los más claros, como si estuviéramos trabajando en una acuarela, y que terminan en los más oscuros, y de hecho en los poros y en las vetas y en los nodos vamos a tener colores casi negros, ¿no? Entonces, la idea es en la coloración entender e imitar también esa naturalidad de la madera, pues para que tengamos una coloración que se vea natural, profunda y fina. Aquí vemos, digamos, justamente unas diferentes pasadas de lo que debería ser una coloración, pues cuidadosa en una madera que en el ejemplo es bastante clara. Eh, los 5 colores que yo recomiendo trabajar desde la marca de Anilinas El Indio son amarillo oro, café carmelito, caoba, rojo sólido y eventualmente negro, ¿no? Que si se puede utilizar azul, verde, otros, por supuesto que sí. Eso ya depende, digamos, de la intención también del diseño que quieran utilizar. Pero si hablamos de resaltar la belleza natural de la madera, pues estos son como los colores. Todos estos anilinas se pueden diluir en agua o en alcohol etanol. En el caso, digamos, del taller, pues yo prefiero que se trabaja con alcohol etanol también por la rapidez en la evaporación y así evitamos de pronto que la humedad vaya a alterar de alguna manera la superficie que ya hemos tratado con ella, ¿no? Entonces, para hacer una fijación del color se debe hacer dos procesos, uno antes y uno después, con un mordiente. ¿Qué es un mordiente? Es un insumo, es un producto químico que garantiza la fijación del color. Eso se utiliza mucho en el teñido en las telas. En este caso se utiliza la piedra lumbre, que es la más natural de todos los mordientes. Hay otros, pero que pueden llegar a ser tóxicos también en la aplicación. Entonces la piedra lumbre es lo más sencillo. Se puede conseguir la piedra lumbre entera la droguería de Rosas o en un almacén de químicos también ya granular. Simplemente se agrega 2 cucharadas de piedra lumbre a 1 litro de agua, se deja hervir aproximadamente 5 minutos y luego que se enfríe ya esa agua se puede utilizar para el mordentaje. Se aplica antes de la coloración, que es el proceso que se llama premordentado, con un trapito simplemente se le agrega un poquito de esa agua y lo que hacemos ahí es fijar el color base de la madera, ya sea el cedro o el nogal o el mol, cualquier tipo de madera que yo esté trabajando, se fija el color de base.
y luego se hace todo el proceso de coloración, ya lo veremos pues de manera práctica con sus muebles, y finalmente se hace el proceso de mordentado para fijar ya el trabajo de coloración que se hizo. Después de la coloración es que se pueden aplicar los acabados, ya sean aceites, o ceras, o goma laca o sellador. Entonces, primero, mientras el poro está abierto, todavía puedo hacer la coloración, ya posteriormente no. Hay algún tipo de trabajo alternativo que yo podría hacer y es colorear específicamente la goma laca. ¿Sí? En el caso de la goma laca puedo agregar anilines, ya que se disuelven también con el mismo sustancia, que es alcohol etanol. Puedo agregar directamente una, no sé, por ejemplo, un caoba, un negro a la goma laca y oscurecerla si esa es la intención. Esa, pues, digamos, es un proceso más experimental que se puede probar. Y en el caso de las ceras también se puede hacer una coloración que es translúcida, muy interesante y que prácticamente nos va a dar solamente color en el poro, y es agregar, este funciona en el caso de la cera de abejas Carnauba y Trementina, y es agregar un tubo de óleo, puede ser uno muy económico, ¿cierto? Porque en este caso no necesitamos gran calidad, sino color, y puedo agregarle un tubo azul, un tubo rojo, y nos va a dar un aspecto matizado, digamos, translúcido, pero con algunos poros del color de ese óleo que yo le agregué a la preparación de la cera. Esas son, digamos, variaciones que se pueden utilizar. Ya lo analizaremos pues en clase, dependiendo del caso y de la intención de diseño que ustedes quieran, en la personalización tanto de sus ejercicios de las mesas auxiliares con revistero, como ya para el ejercicio final de las piezas curvadas, pues analizaremos qué tipo de acabado sería el más recomendable en cada caso.